las actividades que vamos a desarrollar hoy. Antes de empezar con esas actividades, vamos a recordar un poco algunas cosas, algunos temas. A ver, está así acá. Perfecto. Sí. Bueno. Teniendo en cuenta que ustedes ya desarrollaron el trabajo práctico 3, vamos a hacer algunas actividades que tienen que ver con aplicaciones de los temas desarrollados durante ese trabajo práctico. Sí, en particular, vamos a trabajar una o dos aplicaciones para que las resuelvan ahora y compartan las producciones, como hacemos usualmente. Bueno, vamos a recordar un poco lo que era una razón matemática, ¿sí? Es un vínculo entre magnitudes que se pueden comparar o que se pueden relacionar entre sí, la cual generalmente se expresa a partir de, o teniendo en cuenta un cociente, es decir, una división. Eso es lo que se suele ver, digamos, en matemática básica de la escuela secundaria, pero que sin embargo, digamos, una vez que uno profundiza un poco más con algunos conceptos, vuelve a aplicar esos contenidos, ¿sí? Entonces, una razón, nosotros la expresamos como el cociente entre dos magnitudes. Ahora, cuando nosotros igualamos dos razones, decimos que hay una proporción. Entonces, teniendo en cuenta también esto, vamos a recordar que cuando el cociente, cuando la razón entre dos magnitudes se mantiene constante, al variar una, ¿sí? Siempre varía la otra en la misma cantidad. Cuando esto sucede, cuando se mantiene constante esa razón, decimos que la proporcionalidad es directa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos la tablita que vemos ahí en pantalla, en la cual vemos en la primera columna, que es la de la izquierda, el tiempo en horas que tarda en recorrer un vehículo y la distancia que recorre en ese tiempo. Vemos que al hacer el cociente entre las magnitudes x e y, siempre se va a mantener constante ese cociente, esa razón, ¿sí? Ese cociente, esa razón que se mantiene constante, es lo que se llama la constante de proporcionalidad, ¿sí? En este caso, fíjense que relacionamos una a una las magnitudes. Sin embargo, si nosotros hacemos diferencias, también podemos ver que se va a mantener la proporcionalidad. Ahora, si nosotros recordamos una de las interpretaciones que teníamos, o que habíamos visto en Análisis Matemático 1, de la derivada, vamos a ver que no es otra cosa que una tasa de variación instantánea, ¿sí? Nosotros al hacer el cociente de f de x más delta x menos, perdón, f de a más delta x menos f de a sobre delta x, esto es un cociente, es una razón. Al tomar el límite, cuando el incremento se hace infinitamente pequeño, en definitiva lo que hacemos es calcular una razón que se interpreta como la variación instantánea de la función en este caso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos temas, ya vamos a trabajar con lo que está planificado para hoy. Entonces, a partir de eso, y teniendo en cuenta lo que de alguna forma nos dice el enunciado correspondiente a la ley de enfriamiento de Newton, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Esta ley dice que la velocidad a la que se enfría un cuerpo al aire libre o en un ambiente, digamos, normal, por así decirlo, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Entonces, ¿cómo traducimos esto a una expresión matemática? ¿Sí? Habíamos dicho que
dos magnitudes serán, o sea, dos razones son proporcionales cuando tenemos una igualdad entre ellas, ¿sí? Decimos, sí, tenemos una proporción cuando hay una igualdad entre dos razones. Entre dos razones que representan la variación de magnitudes. En este caso, ¿cuáles van a ser las magnitudes que van a estar relacionadas y que van a variar? Por un lado vamos a tener la temperatura y por otro lado vamos a tener el tiempo. Entonces, esas son las magnitudes que intervienen en este caso particular, ¿sí? Después vamos a ver, digamos, con el transcurso de la clase y de las clases, otros ejemplos y otras situaciones. Entonces, en este caso nosotros decimos, T es la temperatura del, T mayúscula es la temperatura del cuerpo en un cierto instante T minúscula. Llamamos T sub A la temperatura del ambiente, y la tasa de variación de la temperatura en función del tiempo la escribimos como la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, teniendo en cuenta lo visto anteriormente, al decir que la velocidad o la variación de la temperatura o la variación, la velocidad a la cual se enfría el cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente, es equivalente a escribir lo que nosotros vemos aquí en pantalla, ¿sí? Si bien este es un modelo aproximado, lo que no significa que va a coincidir exactamente con resultados experimentales, ¿sí? Esto es, digamos, más exacto cuanto menos sea la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente en la cual está dicho cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es un modelo aproximado, es una expresión que trata de describir un fenómeno físico. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos esta expresión para calcular el tiempo en el cual hay una variación de temperatura, ¿sí? Consideremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Una pieza de carne de 2 kilogramos se encuentra inicialmente a 10 grados centígrados, se coloca en un horno a 190 grados centígrados a las 10:30 horas. Después de 75 minutos, se observa que la temperatura de la pieza es de 51 grados centígrados. ¿Cuándo estará la carne a 65 grados? Entonces, nosotros tenemos que poder identificar en el enunciado cuáles son los elementos que van a conformar o que van a ir en esta expresión que estamos aquí arriba. Entonces, ¿cuál sería nuestro tiempo cero? Las 10:30 horas, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la temperatura ambiente? Recuerden que nosotros metemos, por así decirlo, la carne al horno. Entonces, en el horno la temperatura ambiente es de 190 grados. Fíjense, decimos o denotamos con T sub 0 a la temperatura que había en el tiempo cero, que en este caso es de 10 grados centígrados, o sea que es la temperatura que tenía la pieza de carne al momento de iniciar el proceso. Después tenemos otro dato que lo escribí aquí como T75 igual a 51 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Esto que está aquí arriba en el enunciado. A los 75 minutos la temperatura era de 51 grados. Entonces, una vez que tenemos ya los datos, ¿qué hacemos? Vemos cómo los reemplazamos en la expresión correspondiente a la ley de enfriamiento. Entonces, en este caso nos va a quedar que la derivada de la temperatura a la que se encuentra el cuerpo con respecto al tiempo es igual a ¿qué? A menos K, que es la constante de proporcionalidad, por T menos 190 grados, que es la temperatura ambiente. Entonces, nosotros tenemos un caso particular en este caso, ¿sí? Nosotros queremos saber, a partir del momento en que se introduce la carne al horno, en cuánto tiempo la carne va a tener una temperatura de 65 grados, ¿sí?
En este caso, por supuesto, consideramos que la temperatura aumenta de manera uniforme en toda la pieza, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener una ecuación diferencial de variables separables, con lo cual, al hacer este despeje, integramos miembro a miembro, y luego de calcular y hacer algunas operaciones algebraicas, llegamos a que la temperatura en función del tiempo es igual a ¿qué? A 190 grados centígrados más V por E a la menos K por T, ¿sí? Fíjense ¿qué sucedió acá? Yo llamo V, este V que está aquí en el segundo término del miembro derecho, no es otra cosa que E elevado a la C, ¿sí? Para no escribir E elevado a la C, directamente lo sustituyo con una constante a la cual llamo V, que vamos a determinar de acuerdo a los datos que tenemos aquí en el enunciado, ¿sí? Entonces, en principio, nuestra expresión es la que ustedes pueden observar en el recuadro azul. Ahora, nosotros sabemos que inicialmente la temperatura de la pieza de carne en el momento cero, o sea, a las 10:30 de la mañana, era de 10 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos es introducir estos datos en la expresión que nosotros tenemos aquí en el recuadro. Entonces, cuando T es igual a 0, la temperatura, o sea, cuando el tiempo es 0, la temperatura es de 10 grados centígrados. Entonces, en el exponente del miembro afectado por el 0, vamos a tener 0. E elevado a la 0 es 1, con lo cual, en esta igualdad nos va a quedar 10 igual a 190 más V. Despejando V, nos va a quedar que el valor es de menos 180 grados, ¿sí? Grados centígrados. Entonces, ya pudimos determinar el valor del coeficiente V. Entonces, lo reemplazamos en la ecuación que teníamos al principio y ya tenemos algo un poquitito diferente, ¿sí? Ahora, otro dato que nosotros tenemos es que después de 75 minutos, la temperatura de la pieza es de 51 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que averiguar cuál es el valor de K de tal forma que nosotros podamos, nuestra función cumpla con esta otra condición, que la imagen para 75 minutos sea de 51 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestra ecuación, a nuestra función en realidad, en la cual no sabemos cuál es el valor de K, introducimos en esa función los datos que tenemos aquí. Cuando el tiempo t en minutos es igual a 75, la temperatura de la pieza de carne es de 51 grados. Entonces, reemplazando en la función, nos queda una ecuación en la cual la incógnita es K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Despejar ese valor de incógnita. Haciendo operaciones algebraicas, ¿sí? Voy a transponer este 190, entonces me va a quedar 51 menos 190, eso es igual a menos 139. Luego tengo que transponer el menos 180, con lo cual me va a quedar una cantidad positiva, en este caso menos 139 dividido menos 180 es 0,7722, periódico en el 22. Entonces, ¿qué hago ahora? Para poder despejar K, aplico logaritmo miembro a miembro. ¿Sí?
Entonces, al aplicar logaritmo miembro a miembro, nos queda que el logaritmo natural de 0,7722 es igual a menos k por 75. Despejando k, nos queda que este coeficiente es igual a 0,00344. Luego, la ecuación que nosotros estamos buscando, la función que estamos buscando, es la que resulta de reemplazar en el recuadro de arriba k por el valor obtenido aquí. Entonces, esta es la ecuación que nos permite, digamos, modelar el fenómeno que tenemos en cuestión y que cumple con las condiciones impuestas en el enunciado, ¿sí? Que en el momento inicial la temperatura era de 10 grados y que a los 75 minutos de haber iniciado el proceso de calentamiento, en este caso, la temperatura era de 51 grados, si mal no recuerdo. Sí, aquí arriba está. Entonces, ahora nosotros lo que queríamos saber era ¿cuándo estará la carne a 65 grados centígrados? Entonces, nosotros ya tenemos la expresión de la función que nos permite relacionar temperatura y tiempo. Ahora, nosotros queremos saber en qué tiempo la temperatura va a ser de 65 grados. Entonces, al igual que hoy, reemplazo acá, donde está la temperatura en función del tiempo, por 65, que es la temperatura. Y me va a quedar una ecuación, en la cual la incógnita es el valor T del tiempo que tarda la pieza en tomar la temperatura de 65 grados. Despejando T, digamos, reiterando procedimientos algebraicos realizados anteriormente, llegamos a que la temperatura es de el tiempo es de 106 minutos. Entonces, una vez que inicia el proceso, a los 106 minutos, la temperatura de la carne es la de 65 grados, ¿sí? Como les decía hoy, esto considerando que la pieza, digamos, uniformemente va aumentando la temperatura, ¿sí? Su temperatura entonces. Entonces, ahora que vimos esto, vamos a escribir lo siguiente, ¿sí? En general, cuando nosotros tenemos una magnitud que varía de manera instantánea, de acuerdo a una, no de acuerdo, sino proporcionalmente a una cantidad de la misma conocida de antemano, nosotros podemos utilizar esta expresión matemática para modelar esa situación, ese fenómeno, ¿sí? ¿Cuáles son los fenómenos que nosotros podemos modelizar con esta expresión? El crecimiento poblacional, la ley de enfriamiento de Newton, que es la que vimos hace un momentito, el decaimiento radiactivo, el interés compuesto en el caso de matemática financiera, la eliminación de una droga del cuerpo, ¿sí? El decaimiento radiactivo es, digamos, cuánto decae al emitir radiación un cierto elemento. O sea, va disminuyendo la cantidad de radiación que emite. Eso sería lo que pueden calcular. Ay, mi oído. Volviendo a la ecuación que teníamos al principio, en la cual nosotros decíamos que la variación de temperatura respecto al tiempo era proporcional
a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente, al generalizar esa expresión nos queda la ecuación que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Resolviendo esta ecuación, vemos que la solución general de esta ecuación es de este tipo. N de T sería igual a C por E a menos K por T, ¿sí? Este valor C que está acá, ¿sí? Que al igual que hoy hice una sustitución, C mayúscula es más o menos E a la C. Esto va a ser dependiente siempre de las condiciones iniciales. Vamos a ver cómo lo calculamos, ¿sí? No es ver cómo lo calculamos, sino cómo se comporta la función. Si n de t sub 0 es n sub 0, entonces el coeficiente c va a tener esta forma que nosotros vemos aquí. Por supuesto que esto se cumple siempre y cuando n de t, la función n de t, sea distinta de 0, ¿sí? Porque fíjense que cuando hacemos el despeje para poder obtener la solución, nos queda n de t en el denominador. Entonces, si eso es igual a 0, acá tenemos que analizar, digamos, cuidadosamente qué sucede, ¿sí? Ahora, si n de 0 es igual a 0, como les decía hoy, en realidad la solución de esta ecuación es la función n de t igual a 0 para todo t, es decir, la función idénticamente nula. Y si n de t es distinta de 0, nosotros obtenemos la expresión que está aquí arriba, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna consulta? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a compartir un segundito. A ver, vamos a ir a la pantalla interior. No, acá con esto va a funcionar. Vamos a observar cuáles son las actividades a desarrollar. A ver, siempre. Foxy. Mientras tanto, ahí está. Pueden ir mirando el PDF que pasé por el chat. Si no lo tienen, me avisan. De igual forma, también está en la plataforma. Aquí en el 4 podemos ver otra expresión para la dinámica de poblaciones, en la cual sí se consideran otras cosas. Entonces, en el 4 y 5, ambas ecuaciones son del tipo Bernoulli. O sea que hay que hacer el cambio de variable.
Y tratemos de hacer primero, a ver qué hora es. 9:10 vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer primero. A ver. Vamos a tratar de hacer como arrancábamos cuando era una ecuación del tipo Bernoulli. A ver si tengo... ¿Dónde están? A ver qué mandó Leandro. Sí, señor.
¿Va saliendo o no va saliendo? En el caso de la ecuación 4, el alfa sería 2 para la ecuación de Bernoulli, tipo Bernoulli. Este es rico, wow. ¿Alguno ya escribió algo? ¿Salió o no salió? ¿Se acuerdan cómo era el caso de Bernoulli? Si no lo vemos un ratito.
a ver, Lautaro. Claro, y ahí tienes que proceder como si fuese una lineal. A ver, vamos a compartir así, ven todos los chicos. ¿Dónde estaban? Estaban acá. Fíjense, este es lo que envió Lautaro hace un momento. La ecuación en cuestión es la que está ahí arriba. La derivada de I menos RI menos K por I cuadrada es igual a 0. Expresándola en forma general como la ecuación de Bernoulli, queda lo que está en la tercera línea, digamos. Sería esta igualdad. Entonces, de ahí es que vemos que Z es igual a 1 sobre I, o I a la menos 1. Entonces, derivando esto nos queda menos 1 por I elevado a la menos 2 por I'. Despejando, nos queda esta expresión para la derivada de Z. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a quedar la derivada de Z negativa menos RZ igual a K. Y ahí en este caso tenés que proceder como si fuese una ecuación lineal. Tenés P de X y Q de X que son funciones continuas. Son menos R y K, respectivamente. ¿Sí? A ver, vamos a ir al pizarrón un segundito. Así. Tenemos una idea de qué es lo que les quiero decir. Bueno. Entonces, en el caso del 4, la ecuación en cuestión es la que tiene esta expresión. I' menos RI menos KI cuadrado igual a 0. Entonces yo lo expreso como si fuese la forma, digamos, general que tiene la ecuación de Bernoulli. Entonces me va a quedar I' menos RI igual a K por I cuadrado. ¿Sí? En este caso, si nosotros tenemos en cuenta la expresión general, nuestro alfa sería igual a 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Divido miembro a miembro por I cuadrado. Entonces acá me va a quedar I' sobre I cuadrado menos RI sobre I cuadrado igual a K. Haciendo la simplificación del caso, me queda finalmente I' sobre I cuadrado menos R por 1 sobre I igual a K. Entonces, por un lado, tengo esta situación. De aquí, si ustedes recuerdan, el cambio de variable era de esta forma. Z va a ser igual a ¿qué? I elevado a la 1 menos alfa. Como alfa en este caso es 2, voy a escribir 1 menos 2, que es igual a menos 1. Entonces, por un lado yo ya tengo que Z es igual a 1 sobre I. Y ahora tengo que calcular la derivada de Z, o sea, la derivada de esta expresión. La derivada de Z va a ser igual a ¿qué? A la derivada respecto de I de esta otra expresión. O sea que va a ser menos 1 por I a la menos 2 por I'. Esto a qué es igual. Z' va a ser igual a ¿qué? A menos 1 por I' sobre I cuadrado. Esto es exactamente lo que tengo acá.
Y esto que está acá es lo que tengo acá. Entonces, una vez que hice el cambio, escribo ya la expresión en términos de la nueva variable. Me va a quedar, despejando de acá, me va a quedar menos aquí abajo. Entonces, al reemplazar este término por la nueva variable, me va a quedar menos z' menos r por z igual a k. Y esta es una ecuación diferencial lineal. Lo que puedo hacer es multiplicar miembro a miembro por menos 1, entonces me queda z' más rz igual a menos k. R sería mi función p de x y menos k sería mi función q de x, que en este caso son dos funciones continuas. Y en esto, si ustedes recuerdan, en la clase anterior ya sabíamos cómo calcular, digamos, la solución para esta ecuación, ¿sí? Z en definitiva es el producto de dos funciones que la obteníamos a partir de estos dos valores. Y ahí tienen que aplicar directamente lo visto con ecuaciones diferenciales del tipo lineal. No sé si fue muy rápido o tienen alguna otra consulta. Hasta aquí es lo que había escrito, digamos, Cosio, que es lo que tienen ahí en pantalla. Voy a compartir, que es esto, ¿no? Entonces lo que hacemos es linealizar la ecuación, resolver la ecuación lineal y volver a la variable original. Yo resuelvo ahora esta ecuación en términos de z. R, que es una función constante, va a ser p de x y menos k va a ser q de x. Entonces nosotros vamos a decir, suponemos que z, que es la solución de esa ecuación, es una función que se expresa como el producto de otras dos funciones, u de x y b de x. ¿Cómo calculábamos u de x? Era e elevado a la menos integral de p de x diferencial de x. Entonces, en este caso, nuestra u va a ser igual a qué? E elevado a la menos integral de r diferencial de x. O sea que va a ser e a la menos rx. O sea que u es e a la menos rx. ¿Y cómo calculábamos b? B era la integral de q de x sobre u de x. Q de x es una constante, yo la puedo extraer fuera de la integral. Q de x, acuérdense que es menos k. Así que, en definitiva, esto nos va a quedar que b es igual a qué? A menos k por la integral de 1 sobre e a la menos rx diferencial de x. Con lo cual b es, esto va al numerador. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre, no, ahí sería e a la rx? ¿Cuál sería la integral de esta partecita que tenemos acá? E a la rx sobre r. No sé si me explico. ¿Se ve el pizarrón, cierto? Fíjense, exponente negativo, entonces me va a quedar en el numerador, la integral de e a la rx es
e a la rx sobre r. Entonces me va a quedar menos k sobre r por e a la rx. Avísenme si dice cualquier cosa. Entonces tengo u y b igual a z. O sea, no es u y b igual a z, sino que z es u por b. Pero z, ¿qué era? Z era esto. O sea que al invertir esto, me va a quedar la solución y a la ecuación de Bernoulli. ¿Acá? Acá, claro, sí, sí, sí. Porque esto es como tener, ¿a dónde lo escribo? Bueno, voy a borrar esto. Como tenés 1 sobre e a la menos rx. Entonces esto es tener 1 y acá va a ser 1 sobre e a la rx. Entonces, y esto es como tener 1 sobre 1. Ahí. Digamos, por la... Es el inverso del inverso. Es el mismo, digamos. Eso cuando ven... No sé si ven ustedes estructura de los conjuntos numéricos con las definiciones de existencia de elementos opuestos y todas esas cosas. La verdad que no me acuerdo, pero calculo que sí. Que sí ven, digamos. Al menos las clásicas. Las usuales, digamos. Bueno, borro eso. Porque no... Entonces tenemos U, acá tengo B, con lo cual Z es igual al producto de estos dos. Pero Z, como habíamos dicho, era esto. Z es el inverso de I, o sea que acá yo tengo que invertir para poder obtener la expresión de I en términos de U y B. ¿Había alguna aclaración respecto de...? A ver... No, R es mayor que 0, nada más. Claro. Pero, a ver. Claro. Sí, porque como es de exponente negativo, con digamos, son opuestos, ¿no? Opuestos son inversos. Y como el producto te va a quedar menos K sobre R y es el inverso de eso, sí. Te va a quedar menos R sobre K. En este caso, considerando que tanto R como K son
constantes, funciones constantes. En el caso del Bernoulli siempre, o sea, acá lo que tenemos que tener en cuenta siempre es tratar de escribirla en la forma general y si no, directamente indicar cuál es el máximo grado que afecta a la variable, a la incógnita en todo caso, que es i. Ese sería nuestro alfa y ahí directamente ya hacemos el cambio. Z igual a 1 menos alfa. Calculamos la derivada de z y hacemos el reemplazo. De esa forma linealizamos esto y obtenemos una ecuación de este tipo. Y ahí ya resolvemos por el método conocido, digamos. Bueno, señores, en la plataforma habilité para que suban los desarrollos de estas actividades. Así que como ya hicimos casi todas, les quedaría a ustedes hacer la última, creo que es la actividad 4 o 5, ¿no? ¿Qué número tiene? 5. Y después pasar en limpio y cargarlo. Traten de no mandar esas cosas con letras horribles porque se complica la lectura. Ustedes van a empezar el práctico 4, me parece ahora el miércoles. Así que ahí ya empieza el baile, ya empieza una actividad un poco más linda. Tenemos que ecuaciones diferenciales aplicadas a circuitos, para lo cual voy a hacer una introducción que tiene que ver con el significado de la derivada de la intensidad de corriente como derivada de la cantidad de carga, la tasa de variación instantánea. Ley de Ohm y ley de Kirchhoff. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Esa es la letra gamma mayúscula. Tanto gamma como t son constantes. Y en el caso del 5, cuando van a hacer el cambio de variable, el alfa sería 3. O sea que z tiene que ser i a la menos 2. Y hacen el mismo proceso. Vamos a ver si sale o no sale el quinto. Ese tiene que salir también. Ese lleva un poco más de trabajo, quizás, pero tiene que salir.
Fíjense cómo en este caso, en el caso del número 4, la solución está en términos de los coeficientes K y R. O sea que la dinámica de la población depende de esas dos magnitudes, de esas dos cantidades. Seguro que no hay ninguna consulta. Para mí que se durmieron todos, por eso no preguntan nada. Vamos a ver qué dice el chat. Qué poca confianza que nos tiene, profe. No, pasa que está especial para dormir. Yo si era alguno de ustedes, capaz que me quedaba a dormir, ¿no? Y después le pedía... ¿Se acuerda las clases presenciales cuando pedía que nos callemos? Después le pedía la tarea de Cosia. Tienen que aprovechar porque si no cobra... Ahora cuando empiece a cobrar, sí, ahí hay que hacerle bullying. Bueno, esto es lo más elemental de Bernoulli. Y al profe le gustan las ecuaciones de este tipo, de esta familia. ¿Cuándo es la entrega? Y cuando terminen, en lo posible, ya saben que siempre es mejor hoy que mañana. ¿Qué pasó? ¿Se trabó la cámara? A ver un poco. ¿A qué? Tengo un ok acá. No, salió un... ¿Qué pasó, Riveros? ¿Ya tiró el nombre en el chat antes de que termine la clase? Se está queriendo acostar a dormir. Nunca es tarde para dormir. Jamás. Y si no, la otra podría ser que hoy se levantó temprano, puso a grabar la clase y se durmió 2 horas más. Y ahora se despertó y media dormida, por la duda tiró el nombre del chat. Si pasa, pasa, dijo. Bueno, señores, ¿alguno ya planteó algo? No, está un poco... Para dormir hay toda la muerte, dijo. Mira, no, es un tema.
a ver, ¿dónde estamos? A ver, vamos a correr esto acá. Ajá, sí, va quedando, va quedando. A ver qué dice el chat. El profe Barreto tiene mucha energía y seguramente duerme bien. Aunque más que bien es tranquilo. Para dormir ahí toda la muerte, güey. Y ya se hacen sentir los mensajes de la secundaria, Dios mío. Vamos, señores, vamos, señores. Y señoritas, ¿cómo queda el 5? Un último esfuerzo y ya nos vamos. Justo a las 10 quiero ver una conferencia. No, 10:30 empieza, pero la previa es a las 10. Tum, tum, tum. Pues, ¿sale o no sale? Vamos a escribir la expresión. A ver, expresión. Expresión. Bueno, vamos a ver dónde está mi... Vamos a poner un poco de tinta de esto porque si no, no se ve nada. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Eso es un coseno de t o algo así? Sí. Ah, Sí, sí. No sale esto. A ver, fuerte la tinta. Profe, Sí, señor. ¿tenemos que pasar en limpio los ejercicios para subir o así nomás como práctica? No así como práctica, solamente con una letra que sea legible. A eso me refería con pasar en limpio. Bueno, Si no se complica la lectura. Yo estaba por mandar, pero ya tendrían todo resuelto. Claro, no, no, Cosio. Dejarle que laburen a estos muchachos. O por lo menos cobrarles. ¿Qué le hace un 1.000 cada uno?
Bueno, ¿cómo quedaba la historia de esto? En el 5, vamos a limpiar con un borrador sistema, que es como una especie de bufanda. Bueno, en el caso del 5 tenemos I' igual a gamma coseno de t más t mayúscula por I menos I al cubo. Podríamos escribir I' menos gamma coseno de t más t por I igual a menos I al cubo. Divido miembro a miembro por menos I al cubo. Me queda menos I' sobre I al cubo más gamma coseno de t más t sobre I cuadrado. Esto es igual a 1. ¿Puede ser así? Capaz conviene multiplicar miembro a miembro por menos 1 antes. Profe, ¿Sí? ¿por qué sería sobre I cuadrado? Porque divido. Acá tengo I, ojo. Fíjense que hago la transposición de todo este término. Yo tengo I sobre I al cubo, entonces queda en el denominador I cuadrado. Es esto, ¿no? I sobre I al cubo Gracias, profe. ¿Cómo quedaría entonces en este caso? ¿Cuál sería el cambio de variable? Si quieren que les quede positivo, multiplican miembro a miembro por menos 1, entonces esto queda positivo, esto va a quedar negativo, y esto también queda negativo. Entonces, fíjense que
el mayor exponente que afecta a la incógnita es 3, o sea que nuestro cambio, z va a ser i elevado a la 1 menos 3, o sea que es i elevado a la menos 2. Z es i elevado a la menos 2. Entonces, cuando derivo miembro a miembro, me va a quedar menos 2 de donde, despejando, y aplicando propiedades, me queda de esta forma. Y después uso estos dos arriba. Acá. Y elevo. Acá sería 1 sobre i cuadrado. Y en este caso, a diferencia del anterior, al linealizar, p de x ya no es constante, sino que es algo que depende de t. Tiene sí dos términos, pero no es tan complicado. En el caso de las tipo Bernoulli, es importante acordarse de esta cuestión. ¿Cómo definimos el cambio de variable? Después, por supuesto, hay que analizar qué pasa con gamma y con t, ¿sí? Esta es gamma mayúscula, y esta es t mayúscula. Son valores constantes. Esta parte se entendió, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Perfecto. Con uno ya significa que todo entendió. Aquí. Extrapolamos. Estamos entonces, hasta aquí todas las emociones de hoy. Para la próxima vez, para la próxima clase vamos a, como ya van a estar empapados en trabajo práctico 4 o empantanados, empapados. Vamos a ver aplicaciones para ecuaciones de segundo orden. El origen de las ecuaciones diferenciales para circuitos con reactancias e inductancias. ¿Qué dice el chat? Chat. Para.
Uy, ¿qué le pasó a esto? Espera un segundito. Ahí se ve. Mejor. Está de cabeza, profe. Está de cabeza, profe. Qué raro, che. A ver, voy a dar vuelta a esto. O sea que uso el teléfono como webcam y esta aplicación ahora está queriendo cobrar. Está haciendo la gran cosa. No, señor. Ahora sí. Ahora sí se ve bien, profe. Gracias. Ahí sí, profe. O sea que mientras yo hablaba, ustedes no veían nada. Era una conversación con Dios, entonces. No, este ya grabé con otra cosa, no con el programa. ¿Está? ¿Pudieron hacerle la captura? Bueno, señores, hasta aquí las actividades de hoy. Por supuesto que falta, para terminar de resolver el ejercicio, falta todavía escribir la ecuación lineal, resolver la ecuación y hacer el cambio de variable otra vez. Una vez que tengan eso y con una letra medianamente legible, cargan las actividades, los desarrollos a la plataforma. Para los que se despertaron recién y se unieron a la clase, no se olviden antes de salir de escribir su nombre en el chat. Ahí ya saltó uno, Sanabria, Jorge, Fabián. Saltó el antivirus. Bueno, vamos a ver ahora. Esto lo tengo que subir al Drive.
Bueno, señores y señoritas, que tengan ustedes buen día. A cuidarse mucho porque está complicado el tema de los contagios. Sí, profe. Térmica de 6 estaba haciendo hace rato, por eso hacía tanto frío. Fa. Estaba especial para dormir, profe. No, sí. Lástima que vimos toda la clase completita, atendiendo. Ya. Conocido va a ser. Profe, si alguno nos toca recursar, ¿puede decir que la clase del año que viene sea a partir de las 9 por lo menos? Porque muy temprano no podemos atender bien. Podríamos hacer las clases de noche en todo caso. ¿A qué otro? O de tarde, depende de la disponibilidad de ustedes. El tema es que yo no sé si en otro horario hay disponible una sala de Zoom libre. Tendríamos que ver eso, y si no, usar el Zoom cortadito, digamos. Podríamos hacer por mí también la clase, profe. Por mí. Creo que ahora yo no sé si fue una promoción o qué pasó, porque el Meet era gratis, digamos, hasta 20 personas. O sea, es por tiempo indeterminado, pero hasta 20 personas. Pero hay algunos colegas que están usando con los chicos de la secundaria y se conectan más de una hora y más chicos. Sí, profe, nosotros en física 2 usamos eso para rendir y somos varios y no se corta nunca. Por eso se ve que cambiaron o a mí me tocó justo la época donde no. Se ve que cambiaron en algo porque antes era hasta 20 personas sin interrupciones, pero más de 20 sí ya era otro. Tendría que consultar con la ingeniera Coenes, la directora de carrera, a ver si es factible, si tenemos. Y si no, tendríamos que armar nosotros la sala y avisar para que usen Zoom otro docente en todo caso. La verdad que no sé si se puede. ¿Estamos entonces? ¿Ya escribieron sus nombres? Sí, escribieron sus nombres, los nombres reales pueden ir saliendo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.